שלום, אנחנו לומדים את מאמרי שמעתי של בעל הסולם. Buenos días, estamos estudiando ס"ב, los artículos de יורד Shammati de Bala Sulam. עולה ומקטרג. את המאמר Estamos כולו estudiando del המקורי artículo שלנו número כתבה 62, כנס desciende e ההתלהבות, incita, asciende y acusa. כתבי בעל El הסולם, material de estudio se puede encontrar en línea en el sistema Shubotova y también Arbut. שמעתי ס"ב, יורד ומסית, עולה Shammati ומקטרג. 62, הרב בבקשה. desciende e incita, asciende y acusa. Raf, por favor. מאמר קצר, בו אנחנו נקרא אותו Es un artículo pequeño de San Raf. שמעתי Leámoslo y veamos יורד ומסית, עולה qué hacer con él. ומקטרג. Shammati 62, desciende e incita, asciende y acusa. ומקטרג. Desciende e incita, asciende y acusa. El hombre debe examinarse siempre para ver si su Torah, su trabajo, no descienden a lo profundo del abismo. Esto se debe a que la grandeza del hombre se mide por el grado de adhesión con el Creador, es decir, de su nivel de anulación ante el Creador. Las palabras, tu amor propio no merece ser mencionado, sino que desea anular ser por completo. Esto se debe a que, para quien trabaja con el fin de recibir, la medida de su trabajo es la medida de grandeza de su ser. En ese momento se vuelve una existencia, un objeto y una entidad por sí misma. וקשה לו אז להתבטל להשם, מה שאין כן, כשהאדם עובד בעל En מנת ese estado, le resulta difícil anularse ante el Creador. Sin embargo, cuando el hombre trabaja con el fin de otorgar y completa su trabajo, o sea, cuando ha corregido todas sus vasijas de recepción para sí mismo, con lo que desea de la raíz de su alma, ya no tiene nada más que hacer en el mundo. Por eso, debe pensar y concentrarse solamente en este punto. La señal de que el hombre camina por la senda de la verdad es si se encuentra en un estado de desciende e incita. En otras palabras, que todo su trabajo está en un estado de descenso. En tal estado, el hombre está bajo la autoridad de la Sitra Ahra y entonces asciende y acusa, es decir, se siente en un estado de ascenso y acusa a los demás. Sin embargo, quien trabaja en el camino de la purificación no puede acusar a los demás y siempre se acusa a sí mismo, ve a los demás en un grado mejor que el que siente de sí mismo. Raf. Gracias. ¿Preguntas, por favor? Es un artículo bastante corto. Y Oren dice, y en la primera frase Rav dice, la persona debe examinarse siempre para ver si su Torah y su trabajo no descienden a lo profundo del abismo. ¿Qué es eso, Rav? Sí, es decir, que si la persona está trabajando para la recepción, con el fin de recibir, y la persona está trabajando nada más para la recepción para sí misma. Pregunta, ¿qué significa caer? Porque desde el inicio él está completamente, la persona es el deseo de recibir completamente. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Dice, sí, la persona tiene que elevar una plegaria al Creador para que el Creador le haga el favor de elevarlo, de salvarlo de esas profundidades donde la persona se encuentra, de ese abismo.
שאדם צריך להיזהר ליפול. Este es el abismo, la profundidad del abismo, del que la persona no, bueno, debe estar preocupada de no querer caer ahí. Turquía 3. Sí, usted mencionó que nosotros tenemos que alegrarnos, bueno, perdón, nosotros tenemos que inclinarnos hacia los amigos porque ellos rompan esa barrera que puedan ascender. ¿Qué hacemos en esta condición donde sentimos que estamos en el punto cero de nuestro trabajo? זה דווקא טוב, שכל העשירייה כך מרגישה, לא אדם או שניים מהעשירייה, אלא No כל tengo העשירייה traducción, amigos. מרגישה שהיא נמצאת Sí, ahora sí. נפילה. Y es que es bueno que la persona se sienta como una sola persona en la decena. זאת אומרת שאין La לה decena, כוח cuando la decena se encuentra en un descenso como un todo, את התפילה שלה, entonces la decena no tiene la fuerza para poder elevarse a sí misma, para poder hacer esa plegaria שיחבר אותם. hacia el Creador, זה pedirle al Creador que los eleve. דבר טוב, כולם מרגישים בעשירייה שהם נמצאים באותו מצב. Es una cosa muy buena de que cada quien en la decena se sienta de esta forma. הם צריכים לעשות מאמץ Entonces ahora, ולבקש מהבורא en este estado de descenso, שיעזור להם todos pueden hacer esfuerzos y pedirle al Creador ועוד que los יותר ayude לבורא. para que puedan estar más unidos y que estén más adheridos al Creador, que llegan a ese ascenso. למטה או למעלה, העיקר יחד. Estos son buenos, estados muy exactos y buenos. Arriba, abajo, lo más importante es que ustedes permanezcan juntos. ואם מבקשים כולם, זה כבר Nosotros de esta forma podemos dirigirnos al Creador y pedirle. Todos están pidiendo juntos. בסדר? Esto hace que el Creador los ayude. Woman Turkey ¿Está bien? 7. ¿Eres de Turquía 7? Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Selam Sengul. Çalışmada her şeyin benim arzularım ve benim ıslanmamın bir Pregunta. parçası olduğu anlayışında kalmak pek mümkün olmuyor. Diğerleri hakkında şikayet etmeyi bırakıp Es imposible nasıl gelebilirim? Teşekkürler. ver que todo en el trabajo y mis deseos son parte de mi corrección. מרגישה ¿Cuándo es que yo voy a alcanzar ese estado en que me dejo de quejar de las demás? Rav dice, si tú sientes סימן שזה מדובר עלייך. algo que te está pasando a ti en el mundo espiritual, es una señal אחרת לא היית מרגישה. de que esto está hablando de ti. ישנם En esa medida, entonces tú sientes una conexión con esta relación. ואנחנו לא מרגישים אותם. Si no, tú no lo sentirías. Hay muchos estados que כלים יותר פנימיים, pasan en el mundo, חיצוניים, pero nosotros no lo sentimos como que si tuvieran alguna relación con nosotros. סימן שאנחנו שייכים לזה. Entre una relación con nuestra vasija externa o interna. בסדר? Si nosotros sentimos esto, significa que tenemos algo que hacer con esto. Es posible. La amiga dice, תרגום בבקשה. disculpe la traducción, dice el Raf. Can I add something else? La amiga dice, ¿puedo agregar algo más? סנגול, yes. El Raf dice, Sangul, claro que sí, adelante. Özelliklerin devamlılığı gerekli mi? Yani ıslahımın bir parçası olarak görmek adına Pregunta. ıslahımı. Do I need to complain? Is Necesito quejarme. necessary for ¿Es necesario que yo me queje en este camino? path? And Es does it parte del show me, camino where do I correct? que me muestra dónde es que yo tengo que tener las correcciones. שצריך להיות בדרך שלנו, שכשיש לי תלונות, זה בעצם מראה לי איפה אני צריכה תיקון. כן. Raf dice, claro que sí. בסדר גמור. זאת אומרת, זה טוב. אם אנחנו מרגישים... Esto es algo muy correcto. Eso es bueno. ככה הבורא Es bueno si מראה לנו sentimos איפה אנחנו נמצאים. que algo que no está pasando de la forma en la que necesita pasar y de esta forma el Creador nos está mostrando dónde es que estamos. Shalom Rav Yakar. Y a dos, gracias querido Raf. Nasıl saf bir şekilde kalibre edilebilir? נברא, הרצון לקבל Querido Raf, ולקייל את עצמו כדי להגיע לעבודה בטהרה.
¿Cómo es que el ser creado se calibra para alcanzar ese trabajo puro? Rav dice, junto con los demás, Él se une para que todos eleven una plegaria hacia el Creador, para que nos eleve, para que nos purifique. Eso es lo que necesita pasar y es imposible que nosotros lo hagamos solos. Pregunta. Kişi nasıl saf bir hale gelebilir? How can a person become pure? ¿Cómo una persona puede purificarse? להפוך להיות טהור. רק כשהוא היה לפני זה טמא, Rav dice solamente והרגיש את עצמו טמא, y ועלה תפילה, si la persona sentía que antes no estaba puro, ואז הבורא תיאר אותו. que estaba sucio, que tenía faltas, גם כך נעשה entonces la לו. persona eleva una plegaria al Creador y el Creador lo שכל purifica. הרצונות והמחשבות ופעולות שלו, הם Entonces Él se כולם purifica על מנת cuando להשפיע. todos sus pensamientos y deseos y acciones, todas están en una disposición hacia el otorgamiento. ¿Está claro? טוב. מה אנחנו נעשה? Woman ¿Qué Moscow. es lo que hacemos ahora? Así, mujeres de Moscú. Спасибо, Раф, спасибо. Скажите, пожалуйста, если мы не пройдем Gracias, Raf. круги ада, что Si называется, no vamos, все это зло не познаем, Творец si no даст afrontamos нам todos вот los этот círculos Арахай, почему мы que должны пройти tiene все круги el ада, deseo de recibir чтобы completo, получить этот свет? es decir, que el Creador no nos da la cualidad de naranjay. ¿Por qué es que el Creador nos da todos estos círculos del deseo de recibir? Estas son vasijas. Estas son nuestras vasijas. El Creador dice, yo creé la inclinación al mal y nosotros tenemos que corregirlo a la inclinación Да, correcta. как мы на это настраиваемся, La amiga чтобы dice, не было страха, чтобы мы понимали, это работа. gracias, pero ¿cómo es que nos orientamos para que tengamos el temor de entender que este es el trabajo, Rabos? Juntos, solo juntos, esa es la forma. Y nosotros constantemente olvidamos esto. Woman Lithuania. Hello, Rav. Hello, everyone. Mujeres de Lituania, hola, gracias. Pregunta es, ¿qué significa en este texto desciende e incita? ¿Y qué significa asciende y acusa? ¿Qué significa esto? ¿Cómo relacionarnos con esta frase, ese título? יצר הרע הוא תמיד Rav dice, יחד עם האדם עולה או יורד, סובב את האדם לכל מיני כיוונים, כדי שתמיד יהיה הזדמנות לאדם la לתקן את persona necesita buscar una dirección para siempre tener una oportunidad de corregirse a sí misma. Eso es todo. איתה. Italia. Caro Rav, la discesa nell'abisso va evitata perché porta a dispersione, ma Lo so, dopo io sono l'abisso là. non c'è l'ascesa e dopo la disperazione non c'è un'adesione En ese descenso del abismo ahí tenemos, obtenemos el sentimiento de desesperación. Después de esta desesperación en el abismo, esto nos da un ascenso mayor y más adhesión con el Creador. Claro que sí. Siempre estamos en ascensos y descensos, descensos y ascensos. Lo más importante para nosotros es trabajar, que nosotros siempre estemos pensando en la unidad entre nosotros y la unidad con el Creador. Eso es todo. Mujeres de Mac 56. Buen día, querido maestro. El artículo dice que al mismo tiempo cuando una persona está trabajando para el otorgamiento, cuando la persona completa su trabajo, él no tiene nada más que hacer en este mundo. ¿Cómo entender eso? Raf, eso no es para nosotros. Para mientras, este es el final del camino, cuando la persona ve que eso es todo, que él ya corrigió todo en él, que él ve que no hay nada más. Claro que esto
Estas son palabras vacías para nosotros en estos momentos, pero yo no sé. Yo no reconozco estas cosas todavía. La amiga dice, ¿puedo preguntar algo más? Rav dice, sí. La amiga dice, ¿qué significa cancelar la individualidad personal? ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? Rav, esto significa ponerme en una situación en la que yo estoy ayudando a todo el mundo entero, es decir, tu deseo, tus cualidades. Se conectan con los demás y ayudan a los demás. Gracias, dice el Rav dice, eres de Mac 21. Buen día. Yo soy una persona que siempre está elevándose a sí misma. Luego yo veo que inclusive yo lo hago. Esto de hacerlo por uno mismo es algo incorrecto. Ese es el camino correcto porque últimamente pareciera que quizás el Creador no quiere que yo siempre me esté culpando de las cosas. Y con estas quejas yo me distancio del Creador. Rav, el Creador quiere que con todos tus errores tú también que disfrutes esos errores, que estés feliz. Pregunta, pero es que yo no estoy disfrutando, porque yo siempre me estoy echando la culpa de todo. Rav dice, entonces no te echas la culpa de nada. No te quejes, no. Tú tienes que leer más artículos, tú verás qué tipo de actitud tú necesitas tener con respecto a ti misma y el Creador. ¿Puedo hacer otra pregunta? La otra amiga dice, pregunta, y si yo veo que la amiga está elevándose y está siempre que elevando quejas, ¿qué hacemos acá? Rav, solo solucionarás esto a través de unirte con ella, solo cuando se unan todas. Gracias, mujeres de Rehovot 1. Y yo tengo una pregunta con respecto a este extracto que dice que cuando uno trabaja en el camino de la pureza, uno siempre se queja de los demás y uno debería quejarse de sí mismo, no de los demás. La pregunta es, en la decena, nosotros no utilizamos las calumnias, solo decimos lo que sentimos de nosotras mismas y así revelamos el mal. ¿Ese es el camino de la corrección? Rav dice, sí. Mujeres de Mac 25. Gracias, Rav. Y en la conexión en la decena, se siente más y más presión de arriba. ¿Cómo aceptamos esta presión de forma correcta para que nos empuje hacia un nuevo nivel? Rav dice, repite la pregunta, si dice la amiga, y en la conexión, en la decena sentimos más y más presión, entendemos que es del superior, que nos empuja, el que nos presiona. ¿Cómo aceptamos esto de forma correcta para que sea una ocasión para poder saltar como en un trampolín que nos ayude a elevarnos y no solo que estemos preocupadas? Rav dice, esto de nuevo depende de la medida en la que la persona esté unida con sus amigos. Solo así funcionará. Pregunta. Si hacemos esfuerzos para la conexión, podemos ver que todo el resto de las cosas pasarán por sí mismas. Rav, nada pasa por sí misma. Nosotros tenemos que trabajar y pagar por todo. Todo nos ayudará a elevarnos. Mujeres de Mac 45. Buen día. Tenemos un sentimiento de que en el corazón no hay amor. Y lo que pareciera que era amor, siempre era la imaginación del ego. Rav, esto es correcto.
Sí, es que ¿cómo podríamos tener amor para los demás? Siempre tenemos solo amor para nosotros mismos. La amiga dice, ¿qué hacemos entonces? Rav dice, tenemos que trabajar en nosotros mismos, conectar con nuestros amigos y pedirle al Creador que nos dé la fuerza del otorgamiento. Y entonces tú obtendrás esa atracción hacia los demás. Mujeres de Kiev. Да, извините. Дорогой Рав, скажите, пожалуйста, здесь написано, что мера величия Sí, querido Raf, dice que la medida de la grandeza de una persona se mide con respecto a su adhesión al Creador, es decir, su anulamiento hacia el Creador. ¿Qué es esta grandeza de la persona del que se habla aquí, Raf? En la medida en la que la persona se pueda elevar por encima de su ego. De eso está hablando. Así es como se mide la espiritualidad de una persona. Pregunta. ¿Es una medida espiritual entonces esto de lo que se habla acá? Raf, claro que sí. En la medida en la que tú puedas pedirle al Creador que te puedas elevar por encima de tu ego, esto te dará una fuerza de conexión, de otorgamiento por encima de esto. Mujeres de Mac. Здравствуйте, дорогой Рав. Дорогой Рав, вот как прийти к такой Buen día, querido Raf. когда ты постоянно реализуешь ¿Cómo меру отмены? alcanzamos este estado ideal del trabajo donde siempre nos enfocamos en la medida de anulación para poder acercarnos siempre al Creador? Raf, ¿cómo crear este estado? No solo eres tú, sino que todas tus amigas en la decena tienen que pensar todas juntas en la misma cosa. Pregunta. Y digamos, yo alcanzo esa medida de anulamiento, pero en nuestro estado común, la decena. ¿Yo tengo que dar el trabajo, la medida completa por mí misma o es una cuestión común de la decena? Raf. No, esa no es la forma en la que pasa. Cada quien tiene que corregir su parte. Cada quien se corrige a sí mismo. Disculpen, Tbilisi, había dicho mujeres de Tbilisi, pero no. Tbilisi. Buen día, Rav y Clima Mundial. Resulta que todos los obstáculos a través, todas las dificultades y estados que nosotros afrontamos es el Creador que nos está dando oportunidades para poder revelarlo. Así que esto lo tenemos que aceptar como otorgamiento. Rav dice que sí. El amigo dice. Así es como el Creador se relaciona con nosotros. Claro que esto es correcto. Gracias, dice el amigo. Rav dice. Здравствуйте, Раф, мировой клей. Раф, скажите, Mujeres de Mac 97. я понимаю, что такое бездна, что это отчаяние, нежелание, Hola, Rav y Clima Mundial. отчуждение. Lo entendí de forma correcta. Este es un estado de desesperación. Rav dice sí. Mujeres de Mac 113. Querido maestro, si sentimos que las amigas son parte mía, quiere decir que cuando no estamos físicamente conectadas, la plegaria es la que nos conecta. Rav dice. Cuando no estamos juntos, la plegaria no nos une. Lo más importante es que nosotros busquemos estar juntos en la decena, en nuestra decena, y entonces nosotros sentiremos en qué medida podemos encontrar ese esfuerzo común para empezar a ascender. Y el Creador nos ayudará, nos acercará a Él. Moldova, dice Raf. Buen día, querido maestro. En el artículo pareciera que si la persona no tiene un deseo, si la persona no siente que esto es difícil venir a las reuniones, a las lecciones,
que la persona no está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros tenemos que disfrutar que tenemos trabajo y que estamos trabajando. Pero si es fácil para la persona venir a las lecciones, a las reuniones, entonces él siente que tiene todo, tiene toda la Torah y las mitzvot. ¿Cuál es el trabajo acá cuando la persona ve que esto es fácil? Rav, ahí no hay trabajo, dice Rav. ¿Qué hacemos entonces? Dice el amigo. Rav, esto significa que la persona tiene que estar más concentrado en la cualidad de conexión entre él y sus amigos. Pregunta. ¿Quiere decir que tenemos que estar inspirados a acercarnos más a los amigos? Rav, claro que sí. Tienen que sentir ustedes que hay una cualidad de otorgamiento entre ustedes. Y sentir esa medida en la que el Creador está entre ustedes. Pregunta. ¿Tenemos que descubrir eso? Rav dice, ¿por qué te quejas de que tienes que hacer este tipo de trabajo? El amigo dice, no me quejo, Rav. Simplemente que este estado es... Tenemos que encontrar el trabajo en este estado. Rav, es que esto está enfrente de ti. Está enfrente de ti. Está entre ustedes, en todos los amigos. Ustedes todos juntos tienen que saltar a saltar sobre este vacío que tienen entre ustedes, ese espacio vacío que tienen entre ustedes y unirse. Gracias, dice el amigo. Rav dice, mujeres de Mac, 70. Querido maestro, buen día y mundial. Él le respondió a un amigo, tenemos que pagar por todo y pedir por todo. También pagar por todo. ¿Qué determina ese precio que tenemos que pagar? Tenemos que preguntarle al Creador qué determina el precio o el Creador nos dice qué es el precio. Rav, dentro de tu ego tú tienes que superar y unirte con tus amigas. Eso es todo. Ese es el precio que tienes que pagar, unirte con tus amigas. Mujeres de Petah Tikva 23, gracias Rav, está escrito que la persona necesita examinarse a sí misma si su Torah y trabajo no ha descendido al abismo. Si yo puedo preguntar acerca de esto, después de que tenemos la lección de la mañana, se siente que hay una fuerza especial. ¿Cómo utilizamos esta fuerza correctamente? ¿Qué se recomienda hacer cuando la lección de la mañana termina? Rav, después de que la lección termina, lo más recomendable es leer un artículo, una parte de la lección. Eso es lo que se recomienda, leer un artículo o una parte de la lección. Mujeres de Kafkas 1. Hola, querido maestro. En la parte más activa de la lección, de la decena, ¿quiere decir que estamos en el estado de Yaakov de Katnut? Claro que. Claro, este no es un estado muy simple, pero sí puedes decir eso. Almata 1. Pensé que el ascenso, donde la persona siente que su ego es inferior, ese es el momento en el que la persona siente que desaparece la diferencia entre él y sus amigos, el Creador. ¿Por qué entonces, por qué Bala Sulam explica acerca de las quejas en estos momentos? ¿Por qué nos quejamos en esos momentos? Rav, tú te puedes ayudar a elevar a tu grupo y encontrar a través de este esfuerzo que estás haciendo con tus amigos al Creador. Pregunta, ¿por qué nos quejamos entonces? Rav, porque llegaste a un descenso y por lo tanto tú no puedes elevarte, pero de forma verdadera. Este no es un descenso, sino que es una condición para que tú puedas ascender. Gracias, dice el amigo. Rav dice Petah Tikva de Mujeres 38. Quisiera continuar, Rav, de la pregunta anterior. Quisiera preguntarle acerca de este estado cuando uno se queja de los demás
Pareciera que esto es un estado muy importante y tenemos que empezar a identificar ese punto, ¿verdad? Rav dice, ¿podría usted explicar un poco más? Dice la amiga. Rav dice, la persona necesita revisarse con respecto a los demás y tiene que tener mucha precaución de no calumniar a los demás, porque la calumnia destruye todo. Y Rav, yo le quería preguntar, mire, cada nivel hay un estado en el que aparentemente esto inicia inclusive en el pensamiento. Nosotros empezamos a calumniar a los demás y tenemos que tener cuidado y pedir ayuda del Creador. Entonces, en ese momento, Rav dice sí. Pregunta, pareciera que en cada nivel tenemos este tipo de trabajo que empieza desde la calumnia, ¿no? Rav dice sí. Mujeres de Hadera 1. Perdón, Hadera 1 de hombres. Rav, la persona, para que la persona, cuando la persona llega a este estado de quejarse de los demás, ¿cómo? ¿Qué es lo que la persona debería hacer? ¿De qué debería quejarse? No debería de quejarse por sí mismo, ¿verdad? Rav dice sí, no. Pregunta, ¿podría ser que la persona se acuse a sí mismo y no a los demás? Rav dice sí, estás en lo correcto. Pregunta. Pero de todos modos la calumnia sigue pasando en el disculpen, en el pensamiento. Rav dice claro que sí. Pregunta. Mujeres de Max 26. Querido maestro, ¿cómo el cabalista puede ver a los demás como un nivel superior a él? ¿Cómo puede ver dónde están los demás? ¿Cómo puede entonces saber verdaderamente? Dice, ¿cómo es que no te entendí la pregunta? Explícame otra vez. La amiga dice, el cabalista ve los niveles donde él está. Y es así. Dice, claro que sí, él puede ver si está arriba o abajo. Pregunta, él ve su nivel y él ve cuál es el nivel que los está rodeando en su decena, ¿verdad? Podemos decir que sí, más o menos es como tú lo describes. ¿Qué más? Pregunta, ¿cómo la persona puede ver el nivel superior de los demás si él ve dónde él está? Él está en un estado más especial que los demás, porque sabemos que los cabalistas están en un nivel superior. ¿Cómo puede ver el cabalista ver a los demás, ver el nivel de los demás? ¿Cómo un cabalista puede ver el nivel de los demás con respecto al suyo? Los cabalistas ven a los demás mejor que a sí mismos. Sí mismos, porque debido a que ellos trabajan en la cualidad del otorgamiento, esa es la razón por la cual el mundo entero está llena de personas que se inspiran hacia el Creador. Y el cabalista solo se ve a sí mismo como la persona, la última persona. El cabalista justifica a todo el mundo y también al Creador, claro que sí. Y no se justifica a sí mismo mucho. Pregunta. Sí, pero el nivel en el que estamos no es algo que podamos cambiar, es algo que la persona tiene, es su alcance. El alcance no se puede disminuir, ¿verdad? Raf. Claro que podemos cambiar el estado, sí.
Pregunta. Entonces podemos elevarnos más arriba, ¿verdad? Rav dice sí. Pregunta. Pero precisamente, si uno está en un nivel específico, o el cabalista es que no es capaz de ver el nivel de los demás, Rav. Tania, no entiendo qué estás preguntando, dice Rav. La amiga dice, quiero saber si un cabalista puede ver el nivel de los demás o solo su nivel propio. Rav dice, un cabalista verdadero puede ver el nivel de los demás, especialmente aquellos que están abajo de él. Pregunta, ¿cómo puede poner a los demás por en sí mismo? Si él ve que si él ve su nivel verdadero, ¿cómo los puede poner sobre él? Rav dice, él se anula. Él se hace igual a los demás. Hay muchas formas de hacer esto que tú estás diciendo. Muchas formas de hacerlo. Mujeres de Max 51. Y querido Raf, esta cualidad de acusar en nosotros mismos nos lleva a la revelación del mal. ¿Qué hacer? Si esta cualidad de calumnia me molesta, yo no puedo controlarla. ¿Cómo hacer esto? ¿De qué forma podemos llegar a efectuar este proceso interno completamente para que esta calumnia no salga y haga daño a los demás? Rav dice, profundiza más en el estudio. Profundiza más, dice Rav. La amiga dice, ¿qué significa profundizar? Rav dice, mira, involúcrate en estudios más serios de lo que Bala Sulam está escribiendo. Eres de Moscú 6. Querido Rav, ¿qué significa estar juntas en la decena para que el Creador nos eleve? Rav, cuando estamos conectados todos juntos en la decena, de esa conexión común, le pedimos al Creador que nos eleve. ¿Eres de Ucrania 2? Sí, querido Rav, gracias. Usted dijo que tenemos que checar nuestra actitud con respecto a las demás. Y yo tengo una indiferencia completa con respecto a mis amigas, con respecto a lo que está pasando en el mundo. Yo siento dolor y vergüenza por esto. ¿Cómo puedo yo? Porque usted dijo, porque inclusive mis parientes están en un lugar donde hay guerra. ¿Cómo puedo yo trabajar con esto? ¿Cómo puedo ser más sensible con respecto a lo que está pasando? Rav, no pienses acerca de esas cosas. Piensa acerca de cómo puedes llevar a tu decena a un estado más donde haya más conexión entre ustedes. Muchas gracias, dice la amiga. Rav dice, ¿eres de inglés 1? Buenas tardes, Rav. Buenas tardes, amigas, amigos. Esta es la pregunta. El último párrafo del artículo habla acerca de ver tu estado verdadero, y para eso tenemos que estar en un descenso. ¿Tenemos que estar en un descenso para poder ver el estado verdadero en el que estamos? Rav. Rav dice sí. Pregunta, porque ahí podemos escoger y escudriñar si queremos estar en ese estado o no, ¿verdad? Rav dice sí. Pregunta. Bueno, otra amiga de Kiev mencionó que en cada nivel nosotros tenemos que afrontar el estado de descenso, ¿verdad? Rav dice sí. Finalmente, Rav dice la amiga, ¿qué es un descenso? ¿Podría usted explicar qué es un descenso? Rav, un descenso es una aclaración, un discernimiento de la vasija
en el descenso tenemos que tratar de corregir y llenar a la vasija. Corregir y llenar nuestro deseo. ¿Está claro? Mujeres de Beersheba 4. Raf quería preguntarle, tengo un sentimiento muy fuerte con respecto a las lecciones. Algo muy poderoso está pasando en la decena, pero es muy difícil detectar al Creador entre nosotras. Entonces, para ponerlo en esta ecuación, yo veo todo el camino, yo veo que todo está claro, solo que el Creador es algo que no es constante, que no existe, siento yo. Raf dice, continúa, y tú revelarás al Creador en la intención de las demás. Eso es lo que tienes que hacer. Táctica 22. Gracias, Raf. En el trabajo entre nosotros en la decena, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que tiene quejas de nuestro trabajo? Yo siento que sus quejas no son correctas, pero usted ha dicho de que si hay algo que daña el espíritu, tenemos que decirlo, Raf. Sí, las quejas son correctas, y por eso es de que el Creador dice, yo creé la inclinación al mal. ¿Por qué estás tú tan impresionado de que tú eres egoísta y que no quieres nada más? El Creador dice, yo creé la inclinación al mal, y yo también dice que yo creé esta intención completa. Así que aquí no tenemos que quejarnos de nada, este es mi trabajo. Pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajar correctamente? ¿Qué actitud debemos de tener? Rav dice, pidan para poder cambiar esta actitud. A esto se le llama lo que el Creador me está haciendo que yo haga. Pregunta de mujeres de Polonia. Gracias, Rav. La queja no pasa en cada quien. ¿Cómo despertar la crítica en todas? Rav, tú tienes que empezar en ti misma. Si tú te quejas de ti misma, entonces tú no necesitas quejarte de la decena. Tú necesitas solo la decena para que te saquen de este estado de egoísmo en el que estás. Gracias, dice la amiga. Rav dice, ¿el de Italia? Buongiorno, caro Rave, grazie. Buena tarde, querido Rav. Gracias. Cuando yo me analizo, yo veo que la inclinación al mal como un deseo. ¿Cómo poder purificar ese deseo entonces? Rav dice, lo más importante acá es que te conectes con tus amigos, con tus amigas. Y tú alcanzas la corrección con ellas, quiere decir que la conexión es exitosa. Si tú no puedes conectar a pesar de que tú sientes que el trabajo fue bueno, ese no es un trabajo exitoso si no se conectaron. ¿Está claro? ¿Eres de Turquía 7? Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Metinde alma kabını ruhunun kökünden gelen şey ıslah eder diyor. Islah eden ışık her birimiz için nasıl farklı oluyor? Teşekkürler. En el texto dice que la persona trabaja en el otorgamiento y termina su trabajo cuando él corrige todas las vasijas de recepción que él tenía en la raíz de su alma. ¿De qué forma la luz que reforma brilla de distinta forma sobre cada uno de nosotros? Rav dice, eso depende del nivel en que la persona está. La persona nace y alcanza después de su trabajo. Nosotros no podemos explicar esto de una forma clara.
no podemos explicar esa diferencia. La amiga dice, Ruhun kökü belirsiz benim için ve belirsiz olan bir şeye nasıl odaklanabilirim? Nasıl düşünebilirim? The root of my soul is uncertain. el alma, I'm not sure what la, that is. And if la something raíz de mi alma no estoy segura qué es y de alguna forma esto no está claro. ¿Cómo puedo yo how can I go to that direction and how can I'm so sorry. buscar la dirección correcta? How can I אז איך היא יכולה להתקדם um, לשמיים? היא לא מבינה מה זה. look at into it in אנחנו depth? עוד מעט נדבר על זה. ¿Cómo puedo profundizar en esto, Raf? Prontamente vamos a hablar acerca de esto. נתחיל לדבר על שורש נשמה יותר. Quizás en una semana o 2 semanas pasaremos a hablar más acerca de la raíz del alma. תגלי ותתקני. Tú entenderás y sentirás תראי, y revelarás esto y lo corregirás. Tú verás. בסדר? ¿Está claro? חיפה 1. Jefa 1. שלום רב, שלום חברים. רב, Hola, Raf. Hola, amigos. המקובל רב. יכול לראות אחרים יותר גבוה ממנה. ¿Puede un cabalista ver a los demás הוא רואה את המערכת por encima de sí mismo? הוא רואה שאחרים זה 9 Porque en el estado corregido, él puede ver el sistema corregido. Él puede ver que los demás están en el punto más elevado, son las 9 superiores. Entonces él se adhiere a ese Malhut corregido, en este sistema corregido, ¿verdad? Rav dice, no es correcto lo que tú estás diciendo y no deberías de pensar, porque ahí no vas a poder alcanzar las correcciones. Y que no es correcto que pienses de esa forma. ¿Eres de Mac 99? Ahora, Rav, Cli Mundial, te quiero preguntar con respecto a la indiferencia. Si hay una meta hacia el Creador y esta indiferencia es aceptar y justificar al Creador, Rav dice, no entendí tu pregunta. Pregunta. No hay una forma de criticar el estado de las demás personas, sino que tenemos que justificar siempre. Rav, no. Esto tiene que siempre tener una opinión singular de cada una de las personas que trabajan en la decena. Tiene que existir esa singularidad. Mujeres de Max 69. Querido Raf, cuando estoy en un descenso, yo he pecado porque yo he acusado, he criticado a las personas más cercanas a mí. Yo entiendo que esto me va a dar correcciones adicionales. Yo puedo corregir lo que puedo, pero yo no puedo controlarme a mí misma cuando estoy en un descenso. Yo no puedo evitar. No puedo evitar sentir ese rechazo y no puedo mostrar amor. Eso es bueno, tú vas a olvidar eso. Tú vas a olvidar todo lo que es negativo y positivo en esos momentos. Y entonces tú debes de creer en el Creador, que Él es el bien que hace bien. Y solo en eso. Y lo que nosotros aceptamos como acciones opuestas, esto es porque estas acciones vienen de una forma inversa dentro de nosotros, pero de forma general. Todo es el bien que hace bien. Ese es verdaderamente quién es el Creador, el bien que hace bien. 3 de Mac 36. Gracias, Raf. Cuando el Creador revela tus cualidades y tú ves que por un lugar tú no tienes ayuda, pero por el otro lado, estas cualidades te destruyen y también todo lo que está alrededor tuyo. Estoy confundida. ¿Qué actitud debo tener con respecto a estas cualidades para alcanzar el otorgamiento? ¿Cómo puedo adaptar estas cualidades hacia el otorgamiento? Raf,
Bueno, antes que todo tienes que aceptar que todo viene del Creador para que nosotros determinemos qué nos hace falta para alcanzar la corrección completa. Pregunta. Hay necedad, Raf. Dice que necesitamos tener honestidad y dedicación en el trabajo. Tenemos que corregir este tipo de cualidad, pero si esto me estorba, ¿cómo poder balancear? ¿Cómo puedo utilizar estas cosas para la ayuda del grupo, Raf? No hay disturbios en nada, sino que solo bondad en el Creador. Solo bondad del lado del Creador. Así como está escrito, la misericordia me alcanzará, me acompañará todos los días de mi vida. Así lo escribió el rey David. Solo bondad. Esta bondad me acompañará todos los días de mi vida. Y la verdad es que esto no era tan fácil para él. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que el Creador es el bien, que está ante nosotros y es para que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos. Corrijamos nuestras relaciones. Pregunta. Entonces quiere decirte que esto solo es mi punto de vista. Rav dice, claro que sí. ¿Eres de Max 6? Pregunta con respecto a la última frase. El Creador nos pone en distintos estados, en distintos sentimientos. Y cuando la queja aparece, esta queja está solo en mí. Todas las cualidades que yo afronté, y yo sé que estas cualidades es imposible que ya no las observe. Entonces, ¿de qué forma podemos ayudarnos para poder estar en un estado superior? Debemos entender que estas cualidades vinieron para ayudarnos para que nos elevemos. Rav dice, sí. Mujeres de Moscú 20. Hola, querido Raf. Pregunta. Hay un estado neutro y de repente llega un pensamiento de que yo olvidé a una cierta persona. Entonces viene esta negatividad y esto me empieza a inundar. ¿Debería yo entonces eliminar este pensamiento y empezar de nuevo o tengo que cubrirlo con amor? ¿Cómo trabajamos de forma correcta acá, Raf? El Raf dice cómo hacerlo correctamente. Надо просто в самых любых случаях, когда вам ничего не понятно, вы должны просто постараться En собрать. cualquier situación que no esté clara, tú simplemente necesitas tratar de dar a la escena en tus pensamientos, en tus sentimientos. Tienes que tratar de conectar con ellas, con tu decena, y dirigirte al Creador. Y tú tendrás una respuesta para cualquiera de tus preguntas. Pregunta. Sí, pero es que esto viene de la raíz y cambió la dirección de la decena. ¿Tengo que pensar en las demás siempre entonces en esos estados? Rav dice, claro que sí. Mujeres de Hebreo 3. ¿Cuál es la reacción correcta con respecto a la queja y las calumnias de los demás? Rav. Muéstrales que aceptas buenas cualidades de ellas. Pregunta. ¿Cómo puedo mostrar estas cosas de forma corporal o en acciones? Rav. Y muéstralo de forma física. Pregunta. ¿Hay una diferencia cuando yo hago esto con las amigas o con una persona ordinaria? Rav. Claro que hay una diferencia. Lo más importante son tus amigas en la decena, no las demás personas. Mujeres de Moscú 4. Hola, Raf. Hola, amigos.
el camino de la verdad es el camino de la pureza. ¿Uno viene como efecto del otro? Rav dice sí. Pregunta, cuando estamos en el camino de la verdad, ¿es verdad que solo mi entorno me puede ayudar para purificarme? Rav, entre más avancemos, más necesitaremos el entorno correcto. Pregunta, si lo entendí de forma correcta, mi naturaleza es la inclinación al mal en la medida en la que yo no pueda ver nadie más, inclusive el entorno. ¿Verdad? Rav dice, creo que tú vas a empezar a sentirlo. Tú vas a empezar a sentirlo más. Pregunta, el camino de la pureza es cuando necesito la purificación y solo con este pensamiento yo puedo pedir por los amigos, por las demás ese estado. Rav dice sí. Kazajstán, Kirguistán. Hola Rav, hola amigos. Pregunta de la decena. ¿Cuál es una seña correcta del amor puro con respecto a los amigos? Rav, que solo piensas en ellos todo el tiempo, dice Rav. El amigo dice, inclusive si es egoísta. Rav dice, sí, inclusive si es egoísta. Es como en tu juventud, cuando tú amabas a cierta chica y que solo pensabas en ella. Piensa en tu primer amor. ¿Cómo te sentías entonces? Rav dice, mujeres de Mac 41. Pidieron Rav, por favor díganos cómo cancelar o anularse ante el Creador. Hemos aprendido cómo hacerlo con respecto a las amigas, pero hay una diferencia entre anularte ante mis amigas y anularme ante el Creador, Rav. No hay diferencia. Las amigas son tu grupo y el Creador está por encima de este grupo. ¿Quieres anularte ante tus amigas? Entonces tú estás aprendiendo de cómo anularte también con respecto al Creador. ¿Eres de Mac? 26. Es como si yo veo que mis amigas son más grandes, pero si alguien me corrige, yo empiezo a acusarla de forma interna y también externa. ¿Cómo acepto lo que mis amigas quieren corregir en mí? ¿Puede hacerlo ella? ¿Corregirme? Rav, no, tu amiga solo puede darte un ejemplo. Para corregirte a ti misma, solo tú puedes hacerlo. Y el Creador te puede ayudar solo a través de tu petición, de tu plegaria. Mujeres de Turquía 7, Tangul. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Kalbin bilgiliğiyle ıslah olmaya arzulamak yanlış mı? Teşekkürler. Pregunta. ¿Está mal desear ser corregida a través de la sabiduría del corazón? Dice, no, es correcto. Eso es bueno. ¿Eres de Moscú 6? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас же гораздо больше падения, нежели у Hola, нас. por favor, díganos, Rav. Скажите, как вы выходите из этого состояния? Tenemos más bueno, usted ha tenido más descensos que todos nosotros juntos. ¿Cómo ha salido de esos estados? Rav. Yo volé por encima de ellos, eso es todo. Muchas gracias, Rav. Un gran abrazo. Le enviamos un abrazo a todas juntas, dice Rav. El Rav dice, perdón, la amiga. El Rav dice, Mac, mujeres de Mac 56. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación y el alcance de un nivel? Rav, eso todavía tenemos que estudiarlo. Mujeres de Turquía 2. Disculpen, hombres de Turquía 2. Abdullah. Rav Yakar, sıfır koşulunda kişi strahaya düşebilir. Kişi nasıl bir dua edebilir ki pozitif yönde ilerleyebilsin?
La persona en este estado cero, en este estado inicial, cae en la Sitra Achra. ¿Cómo una persona puede ir constantemente, avanzar sin caer de nuevo en la Sitra Achra? Él pide que el Creador lo cuide, sin que el Creador nos cuide. Nosotros no sabemos qué hacemos, a dónde nos estamos dirigiendo. Podemos volver a caer. Y no sabemos a qué lugar podemos caer. Por lo tanto, nosotros le pedimos al Creador. Nosotros ponemos nuestros espíritus en su mano, así como está escrito. Y así es como nosotros afrontamos todos los estados. Estos estados que no son claros. ¿Está claro? Bien. Les deseo todo lo mejor a ustedes. Hasta mañana. Oren dice Raf, gracias a todos. Que tengan un buen día. El día de hoy a las 5:30 p.m. nos reuniremos para leer el estudio de las 10 Sefirot. Terminamos con una canción. The dawn is near, we've been searching through the night, from peak to peak and through the valleys for your light. A single breath is what's tying us to you, and now again we're returning home to you. 5,000 years we have wandered in the dark, with generations barely gripping to a spark of our love. Just a memory remains, and a hollow place waiting for the friends. Feel together, that we share a single breath. Home, this is where we meet you. Home is where we never left. What's in store for those pressing on ahead? What great rewards for those willing to be led. Too long we've wandered, not knowing what to do. Now hand in hand you will lead us back to you. 5,000 years we have wandered in the dark, with generations barely gripping to a spark of our love. Just a memory remains, and a hollow place waiting for the friends. Home, where we feel together, that we share a single breath. Home, this is where we meet you. Home is where we never left. Home, after all the fighting, all those hours on the road. Home, where the prayer of many is my brother's only hope. Is my brother's only hope. Together, that we share a single breath.
after all the fighting, all those hours on the road. Home, where the prayer of many is my brother's only hope. Is my brother's only hope.